¿Qué harías si la única oportunidad de tu vida se viera amenazada por una fatalidad de última hora? En las empedradas calles de un pequeño pueblo andaluz, el alba apenas se asomaba cuando Sofía salió de su casa. Llevaba en sus manos un currículum impecable y la esperanza de una vida mejor. Sus únicas posesiones de valor eran unos viejos pero limpios zapatos de tacón, regalo de su abuela, que le darían el porte necesario para su entrevista en Madrid. Justo cuando iba a subir al autobús, una baldosa suelta se alzó, rompiendo el cristal de la calle y arruinando sus zapatos con agua de la lluvia y barro. El corazón de Sofía se le cayó al estómago. Las lágrimas de desesperación amenazaban con salir. Pero no había tiempo. Perder el autobús significaba perder la entrevista, y con ella, su futuro. Con el sol aún dormido y sin otra opción, se subió al autobús, con el barro de la calle aún pegado a sus pies. Su mente voló al recuerdo de su padre, quien le había enseñado a nunca rendirse, sin importar lo mal que estuvieran las cosas, y ahora se veía forzada a enfrentar el mayor desafío de su vida de la peor manera posible. Al llegar a la capital, el gigante de cemento y cristal parecía tragarla por completo. Se paró en la acera, un mundo de gente con zapatos caros, trajes impecables y rostros fríos que no conocían la desesperación. Las miradas de los transeúntes sobre sus pies desnudos la hicieron sentir más pequeña que nunca. Su mente se cuestionó: ¿podría un simple currículum ser suficiente para superar el prejuicio? ¿Cómo puedes convencer a alguien de tu valía cuando tu única evidencia es tu vulnerabilidad? En la sala de espera de la empresa Tech Innovate, el silencio era ensordecedor. 20 candidatas, todas vestidas con trajes elegantes y tacones altos, la miraron de arriba a abajo. Los susurros que llenaban el aire hablaban de su falta de profesionalidad, su humilde apariencia. Sofía no pudo evitar sentirse rota, un completo fraude. Se sentó en un rincón, con la cabeza gacha, deseando ser invisible. Sus pies, aunque limpios, le ardían de vergüenza. Una a una, las candidatas entraron en la oficina del CEO, el misterioso y multimillonario Alejandro Torres, y salieron con una expresión de decepción. Él era conocido por su frialdad y su falta de interés en los detalles triviales de la vida. Se rumoreaba que era un genio de la tecnología, pero que no tenía corazón. Su pasado era un misterio, una historia no contada que lo había convertido en el hombre que era hoy. Cuando llegó su turno, el secretario la miró con lástima. Sofía se levantó, temblando, con una mirada de determinación en sus ojos, abrió la puerta. Pero el CEO no estaba allí, y la oficina estaba completamente vacía. ¿Se había equivocado de dirección? ¿Y si la persona que crees que te va a juzgar es la única que te entiende? El corazón de Sofía se hundió. La oficina estaba vacía, pero un hombre con un traje de lino informal estaba sentado en el suelo, con el rostro oculto detrás de un periódico. Ella se sintió avergonzada. Estaba tan desesperado por una oportunidad que se había presentado en la oficina de un hombre que no estaba allí. El hombre bajó el periódico. Era Alejandro Torres. Él no la miró a los ojos, miró a sus pies. Sus ojos se detuvieron en la cicatriz en su pie derecho, una cicatriz que Sofía había adquirido en su niñez, cuando jugaba en las calles de su pueblo. Una lágrima se escapó de sus ojos. Pensó en cómo había soñado con el día en que pudiera dejar su pueblo, y ahora, el sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué el CEO se sentaba en el suelo? ¿Era una prueba? ¿Y por qué había mirado sus pies? ¿Había visto la cicatriz? Alejandro se levantó, su voz era un murmullo. Tengo una pregunta para ti, dijo. No es sobre tu currículum, es sobre tus pies. Se detuvo. Dime la historia de la cicatriz en tu pie derecho. El corazón de Sofía se le salió del pecho. ¿Cómo había sabido de la cicatriz? ¿Y qué tenía que ver la cicatriz con la entrevista? ¿Qué harías si el fantasma de tu pasado fuera la única clave para tu futuro? Sofía se sintió expuesta, pero la mirada en los ojos de Alejandro no era de juicio. Había algo más, algo que ella no podía entender. Le contó la historia de la cicatriz. Cuando era niña, su padre, un simple albañil, se había caído de un andamio. Ella, con la inocencia de una niña, se había caído sobre un pedazo de ladrillo para tratar de salvar a su padre.
La cicatriz era la única evidencia de su sacrificio, y su amor por su padre. Alejandro la escuchó con atención. Él no la interrumpió, ni la juzgó. Se sintió como si estuviera hablando con un amigo, no con un multimillonario. Y luego, él se rió. No era una risa de burla, sino de alegría. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué se había reído? ¿Había encontrado algo en su historia? Le dijo que su padre también había sido un albañil, y que la había protegido de la misma manera. Se sintió aliviado. Pero, ¿por qué un CEO se había interesado en su pasado? ¿Y por qué sus ojos se habían llenado de lágrimas? ¿Tenía un secreto? ¿Cómo convences a un genio de que te elija a ti, una simple mortal? Alejandro se levantó y se sentó en su escritorio. Su rostro se volvió impenetrable de nuevo, como si el momento íntimo que habían compartido nunca hubiera sucedido. He visto a 20 candidatas, dijo con una voz fría y profesional, todas con un currículum perfecto, pero tu historia, Sofía, es la única que me ha tocado el corazón. Se levantó, se dirigió a la ventana, y miró a la ciudad. Te elijo a ti, dijo, sin mirarla. Sofía se sintió aturdida. ¿Era una broma? ¿Estaba soñando? Las lágrimas de alegría se le escaparon de los ojos. Se había ido, pero ahora había vuelto. La había elegido. ¿Pero, por qué? ¿Por su historia? ¿Por la cicatriz? El CEO se volvió hacia ella. No te vayas aún. Tengo una sorpresa para ti. Se detuvo. Tu primera tarea es una prueba de fuego. El corazón de Sofía se le salió del pecho. ¿Una prueba de fuego? ¿Qué podría ser? ¿Y si tu primera tarea es la única que puede arruinar tu vida? Alejandro le entregó un sobre. Toma esto, dijo. Es tu primer desafío, y tienes que hacerlo sin la ayuda de nadie. El sobre era de un color oscuro. Parecía una invitación, pero no había nada escrito en él. Sofía se sintió confundida. ¿Qué era esto? ¿Una prueba? ¿O una trampa? Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué el CEO le había dado un sobre vacío? ¿Qué secreto guardaba en su interior? Abrió el sobre. Dentro había un mapa de una mina de oro, abandonada en las montañas de los picos de Europa. Y en la parte de atrás, un mensaje. Encuentra la llave del pasado. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué tenía que ver la mina con su trabajo? ¿Y por qué su única esperanza estaba atada a un lugar que no existía? ¿Cómo confías en una extraña cuando tu mundo entero se ha desmoronado? El mapa la llevó a un pequeño bar en la ciudad. El bar estaba lleno de gente, pero Sofía se sintió sola. Una mujer, con el pelo castaño y los ojos de un gris gélido, estaba sentada en un rincón, con una mirada de dolor en sus ojos. Ella era la dueña del bar. Sofía se sintió atraída por ella. La dueña, Clara, le dijo a Sofía que su padre había sido un cazador de tesoros, y que él había estado buscando el tesoro del pasado. Dijo que él había muerto por él, y que ella se había quedado con la única posesión que él había tenido, un mapa, pero el mapa estaba incompleto. El corazón de Sofía se le rompió. Su padre también había sido un cazador de tesoros. Se sintió vacía, se sintió traicionada. ¿Y si su padre también le había mentido? ¿Y si el tesoro no era oro? ¿Y si el mayor dolor no viene de una traición, sino de una revelación? Clara le mostró una daga antigua con un mango de plata. Mi padre me la dio, dijo. Me dijo que era la llave del pasado, y que era la única forma de encontrar el tesoro. El corazón de Sofía se le salió del pecho. David, su padre, también le había dado una daga, pero su daga era de oro. La viuda de su padre, la madrastra de Sofía, se había quedado con la daga de oro. Clara le dijo que la daga era un tesoro de la familia, un tesoro que había sido robado hace muchos años, y que el tesoro no era oro, sino un libro de profecías. El corazón de Sofía se le rompió. ¿David había muerto por un libro de profecías? ¿O había muerto por un mapa? Y la pregunta que la atormentaba era, ¿el libro era la única clave para la redención? ¿Y si tu única esperanza está en un pasado lejano y olvidado? Clara y Sofía se encontraron en el pueblo de Sofía. Clara le mostró a Sofía que su padre, el padre de Clara, era el hombre que había traicionado a su pueblo, había robado la daga, y él había matado al padre de Alejandro. El padre de Alejandro era el verdadero dueño del libro de profecías. Sofía se sintió traicionada, se sintió vacía,
se sintió rota, se encontró con un viejo sabio del pueblo, un hombre de sabiduría en sus ojos, el abuelo de Sofía. Le dijo que la historia de la familia de Clara era un secreto que la gente del pueblo había guardado. El tesoro no es un tesoro, dijo el abuelo, es la verdad. Se detuvo, es la verdad de la vida. Sofía se sintió aliviada, pero, ¿y si el secreto era más grande de lo que pensaba? ¿Y si la única forma de encontrar la verdad es traicionar a quienes te aman? El abuelo le dijo a Sofía que su padre, David, había sido un amigo de la familia de Clara, habían crecido juntos, pero un día, su padre había traicionado a su amigo, le había robado la daga, y había matado a su padre, el padre de Clara, y lo había matado para obtener el mapa. Isabella sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su padre, David, había matado a un amigo, y lo había matado para obtener un mapa, y un mapa que no era de oro, era un mapa de la verdad, un mapa de su pasado. El mapa mostraba que su padre había sido un asesino, y si la única forma de encontrar la redención era matar al que amabas, y si la única forma de encontrar lo que buscas es traicionar a quienes te ayudaron. La noche cayó como un manto pesado sobre el pueblo. Sofía se encontró con Clara, le dijo la verdad, le dijo que su padre había matado a su padre. Clara se sintió traicionada, se sintió vacía, se sintió rota. Clara se levantó y se marchó, se había marchado, sus ojos se llenaron de lágrimas, y la viuda se sintió sola de nuevo. La viuda se quedó en el pueblo, se había hecho cargo del pueblo, y lo había hecho por David, y lo había hecho por ella, se había convertido en la líder del pueblo, y lo había hecho con el apoyo de Clara. Clara se había convertido en su aliada, se había convertido en un hombre de bien, se había convertido en un hombre de paz, y él y Isabella se habían convertido en los guardianes de la verdad. ¿Y si la única forma de encontrar la paz era matar al que amabas? ¿Cómo puedes enfrentarte a tu enemigo si el que crees que es tu amigo es el que te traicionó? Sofía se encontró con Alejandro Torres, le dijo la verdad. Le dijo que su padre había matado a su padre. Alejandro se sintió traicionado, se sintió vacío, se sintió roto. David me mintió, dijo Alejandro, siempre me mintió. Sofía lo abrazó. Él no era un hombre malvado, era un hombre con el corazón roto. Había estado buscando a su padre, había estado buscando la verdad. Sofía y Alejandro se unieron. El abuelo, Clara, y la gente del pueblo los ayudaron a encontrar la mina. Pero la mina no tenía oro, tenía un libro con un mapa de un tesoro que no era oro, era un mapa de la verdad. ¿Y si la verdad era que David era el asesino? ¿Y si el mayor secreto no es el que has guardado, sino el que te han guardado? Alejandro leyó el diario, se sintió traicionado. Su hermano, el que pensaba que era el hombre más honesto del mundo, era un asesino. Se sintió solo, se sintió roto, y luego se volvió hacia Sofía. Te arrepentirás de esto, dijo él, te arrepentirás de haber amado a mi hermano. Sofía se sintió destrozada. Ella había amado a David, había amado a un asesino, se sintió traicionada, se sintió vacía. ¿Y si el único camino hacia la redención era matar a David? Pero David ya no estaba vivo, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando la persona que crees que te salvará es la que te traicionará? ¿Y si el único camino hacia la redención es matar al que te ama? Sofía se encontró con David, le dijo que sabía la verdad, le dijo que sabía que había matado a su padre, y que lo había traicionado. Le preguntó por qué. David se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Lo hice por ti, susurró. Lo hice para protegerte. Se sintió enfermo, se sintió traicionado, y luego se dio cuenta. David se levantó, con lágrimas en los ojos. Te amo, dijo, y se disparó, cayó. La viuda se arrodilló, con lágrimas en los ojos. El hombre que había amado había muerto, pero no había muerto por ella, había muerto por la verdad, había muerto por la redención, había muerto por su hermano. ¿Y si la única forma de encontrar la paz era matar al que amabas? ¿Y si el mayor secreto no es el que has guardado, sino el que te han guardado? Sofía se encontró con Alejandro, le dijo la verdad, le dijo que David había matado a su padre, y que se había matado a sí mismo por la redención. El rostro de Alejandro se torció de dolor.
se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Su hermano, el que había amado, había muerto, y él lo había matado. Se sintió traicionado, se sintió vacío, se sintió destrozado, y luego se dio cuenta. El libro de las profecías, el libro de la verdad. La verdad no era que David había matado a su padre, la verdad era que su padre había matado a su madre, y que David lo había matado para proteger a su hermano. Sofía se sintió aliviada. David no era un asesino, era un héroe, y ella se había equivocado. Y si la única forma de encontrar la redención es aceptar la verdad y seguir adelante, Sofía se quedó en el pueblo, se había hecho cargo del pueblo, y lo había hecho por David, y lo había hecho por ella, se había convertido en la líder del pueblo, y lo había hecho con el apoyo de Alejandro. Alejandro se había convertido en su aliado, se había convertido en un hombre de bien, se había convertido en un hombre de paz. Y él y Sofía se habían convertido en los guardianes de la verdad. El abuelo, Clara, y la gente del pueblo se habían unido. El pueblo estaba a salvo, y la viuda solitaria, la mujer que había perdido a su marido, había encontrado su hogar. ¿Era este el final de la historia, o era el principio de otra? ¿Qué sucede cuando la persona que crees que te ama es la que te traiciona? Alejandro y Sofía se unieron para encontrar la mina. Pero la mina no tenía oro, tenía un libro con un mapa de un tesoro que no era oro, era un mapa de la verdad, y la verdad era que la madre de Alejandro y Sofía era la misma mujer, eran hermanos, y lo habían amado, y lo habían traicionado, y lo habían matado. El mundo de Sofía se derrumbó, ella había amado a su hermano, y lo había traicionado, se sintió destrozada, se sintió vacía, se sintió rota. ¿Y si la única forma de encontrar la redención era matar al que amabas? ¿Y si el mayor dolor no viene de las balas, sino de la traición? Sofía se encontró con su madre, le dijo que sabía la verdad, le dijo que sabía que era la madre de Alejandro. La madre se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Lo hice por ti, susurró, lo hice para protegerte. Se sintió enferma, se sintió traicionada, y luego se dio cuenta. Su madre se levantó, con lágrimas en los ojos. Te amo, dijo, y se disparó, cayó. La viuda se arrodilló, con lágrimas en los ojos. La mujer que había amado había muerto, pero no había muerto por ella, había muerto por la verdad, había muerto por la redención, había muerto por su hermano. ¿Y si la única forma de encontrar la paz era matar al que amabas? ¿Y si el único camino hacia la redención es aceptar la verdad y seguir adelante? Sofía se encontró con su padre, le dijo la verdad, le dijo que David había matado a su padre, y que se había matado a sí mismo por la redención. El rostro de su padre se torció de dolor. Se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Su hermano, el que había amado, había muerto, y él lo había matado. Se sintió traicionado, se sintió vacío, se sintió destrozado, y luego se dio cuenta. El libro de las profecías, el libro de la verdad. La verdad no era que David había matado a su padre, la verdad era que su padre había matado a su madre, y que David lo había matado para proteger a su hermano. Sofía se sintió aliviada. David no era un asesino, era un héroe, y ella se había equivocado. ¿Y si la única forma de encontrar la paz es aceptar la verdad y seguir adelante? Sofía se quedó en el pueblo, se había hecho cargo del pueblo, y lo había hecho por David, y lo había hecho por ella, se había convertido en la líder del pueblo, y lo había hecho con el apoyo de Alejandro. Alejandro se había convertido en su aliado, se había convertido en un hombre de bien, se había convertido en un hombre de paz, y él y Sofía se habían convertido en los guardianes de la verdad. El abuelo, Clara, y la gente del pueblo se habían unido. El pueblo estaba a salvo, y la viuda solitaria, la mujer que había perdido a su marido, había encontrado su hogar. ¿Era este el final de la historia, o era el principio de otra? ¿Qué sucede cuando la persona que crees que te ama es la que te traiciona? Sofía se encontró con su madre, le dijo que sabía la verdad, le dijo que sabía que era la madre de Alejandro. La madre se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Lo hice por ti, susurró, lo hice para protegerte. Se sintió enferma, se sintió traicionada, y luego se dio cuenta. Su madre se levantó, con lágrimas en los ojos.
Te amo, dijo, y se disparó, cayó, la viuda se arrodilló, con lágrimas en los ojos. La mujer que había amado, había muerto, pero no había muerto por ella, había muerto por la verdad, había muerto por la redención, había muerto por su hermano. ¿Y si la única forma de encontrar la paz era matar al que amabas? ¿Y si el mayor dolor no viene de las balas, sino de la traición? Sofía se encontró con su padre, le dijo la verdad, le dijo que David había matado a su padre, y que se había matado a sí mismo por la redención. El rostro de su padre se torció de dolor, se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Su hermano, el que había amado, había muerto, y él lo había matado. Se sintió traicionado, se sintió vacío, se sintió destrozado, y luego se dio cuenta, el libro de las profecías, el libro de la verdad no era que David había matado a su padre, la verdad era que su padre había matado a su madre, y que David lo había matado para proteger a su hermano. Sofía se sintió aliviada, David no era un asesino, era un héroe, y ella se había equivocado. ¿Y si el único camino hacia la redención es aceptar la verdad y seguir adelante? Sofía se encontró con su madre, le dijo la verdad, le dijo que David había matado a su padre, y que se había matado a sí mismo por la redención. El rostro de su madre se torció de dolor, se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Su hermano, el que había amado, había muerto, y él lo había matado. Se sintió traicionada, se sintió vacío, se sintió destrozado, y luego se dio cuenta, el libro de las profecías, el libro de la verdad no era que David había matado a su padre, la verdad era que su padre había matado a su madre, y que David lo había matado para proteger a su hermano. Sofía se sintió aliviada, David no era un asesino, era un héroe, y ella se había equivocado. ¿Y si la única forma de encontrar la paz es aceptar la verdad y seguir adelante? Sofía se quedó en el pueblo, se había hecho cargo del pueblo, y lo había hecho por David, y lo había hecho por ella, se había convertido en la líder del pueblo, y lo había hecho con el apoyo de Alejandro. Alejandro se había convertido en su aliado, se había convertido en un hombre de bien, se había convertido en un hombre de paz, y él y Sofía se habían convertido en los guardianes de la verdad. El abuelo, Clara, y la gente del pueblo se habían unido. El pueblo estaba a salvo, y la viuda solitaria, la mujer que había perdido a su marido, había encontrado su hogar. ¿Era este el final de la historia, o era el principio de otra? ¿Cómo puedes encontrar la paz si tu pasado te persigue? Sofía y Alejandro se encontraron con un hombre con un bigote gris y una mirada cansada, que no encajaba con el estereotipo de un serif del viejo oeste. Le dijo que se llamaba el serif Jackson, le dijo que él era el que había matado al padre de Alejandro. Alejandro se sintió traicionado, se sintió vacío, se sintió roto, se sintió solo, se sintió destrozado. ¿Por qué había matado a su padre? ¿Por qué había traicionado a su familia? ¿Y si el único camino hacia la redención era matar al que amabas? ¿Y si el mayor secreto no es el que has guardado, sino el que te han guardado? El serif Jackson le dijo a Sofía que él no había matado al padre de Alejandro. El asesino era el hermano del padre de Alejandro, un hombre que quería el poder. Lo había matado para obtener el mapa que no era de oro, el mapa de la verdad, el mapa que mostraba que su padre había sido un asesino. Sofía se sintió aliviada, David no era un asesino, era un héroe, y ella se había equivocado. ¿Y si la única forma de encontrar la redención era aceptar la verdad y seguir adelante? ¿Y si la única forma de encontrar la redención es matar al que te traicionó? Sofía se encontró con el hermano de su padre, le dijo la verdad, le dijo que él había matado al padre de Alejandro, y que se había matado a sí mismo por la redención. El rostro de su hermano se torció de dolor, se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Su hermano, el que había amado, había muerto, y él lo había matado. Se sintió traicionado, se sintió vacío, se sintió destrozado, y luego se dio cuenta, el libro de las profecías, el libro de la verdad no era que David había matado a su padre, la verdad era que su padre había matado a su madre, y que David lo había matado para proteger a su hermano. Sofía se sintió aliviada, David no era un asesino, era un héroe,
y ella se había equivocado. ¿Y si el único camino hacia la redención es matar al que te ama? Sofía se encontró con su tío, le dijo que sabía la verdad, le dijo que sabía que había matado al padre de Alejandro, y que lo había traicionado. Le preguntó por qué. Su tío se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Lo hice por ti, susurró, lo hice para protegerte. Se sintió enfermo, se sintió traicionado, y luego se dio cuenta. Su tío se levantó, con lágrimas en los ojos. Te amo, dijo, y se disparó, cayó. La viuda se arrodilló, con lágrimas en los ojos. El hombre que había amado había muerto, pero no había muerto por ella, había muerto por la verdad, había muerto por la redención, había muerto por su hermano. ¿Y si la única forma de encontrar la paz era matar al que amabas? ¿Y si la única forma de encontrar la redención es aceptar la verdad y seguir adelante? Sofía se encontró con Alejandro, le dijo la verdad, le dijo que su tío había matado a su padre, y que se había matado a sí mismo por la redención. El rostro de Alejandro se torció de dolor, se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Su hermano, el que había amado, había muerto, y él lo había matado. Se sintió traicionado, se sintió vacío, se sintió destrozado, y luego se dio cuenta. El libro de las profecías, el libro de la verdad. La verdad no era que David había matado a su padre, la verdad era que su padre había matado a su madre, y que David lo había matado para proteger a su hermano. Sofía se sintió aliviada. David no era un asesino, era un héroe, y ella se había equivocado. ¿Y si la única forma de encontrar la paz es aceptar la verdad y seguir adelante? Sofía se quedó en el pueblo, se había hecho cargo del pueblo, y lo había hecho por David, y lo había hecho por ella. Se había convertido en la líder del pueblo, y lo había hecho con el apoyo de Alejandro. Alejandro se había convertido en su aliado, se había convertido en un hombre de bien, se había convertido en un hombre de paz, y él y Sofía se habían convertido en los guardianes de la verdad. El abuelo, Clara, y la gente del pueblo se habían unido. El pueblo estaba a salvo, y la viuda solitaria, la mujer que había perdido a su marido, había encontrado su hogar. ¿Era este el final de la historia, o era el principio de otra?